¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Ajá. Bueno, ¿y qué es Palabreando con Sofía? Es un espacio de diálogo donde tendremos diversos invitados, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, entre otros profesionales de las ciencias humanas y sociales, para abordar un análisis crítico que permita comprender las realidades actuales, tomando como punto de partida las diferentes visiones filosóficas construidas a lo largo de la historia del pensamiento humano. Pues bien, palabras, pensadores, documentos, reflexiones se dan cita aquí. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Tudo pode acontecer. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia de Teleunad Virtual. Igualmente a nuestras seguidoras y seguidores de Palabreando con Sofía, una producción del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, auspiciado por el Semillero Ethos. Quien les habla, Jonathan Delgado, estudiante del programa de filosofía. En la sesión de hoy estaremos hablando de la lucha de las mujeres y la transformación de las instituciones a través de la historia. Para hablar de esto nos acompaña hoy la docente en género Natalie Niño. Ella es filósofa y abogada de la Universidad Libre. Ella es igualmente especialista y magíster en filosofía del derecho y es estudiante del doctorado en derecho de la Universidad de Buenos Aires. Igualmente, ella es profesora y jefa del área de sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que estos espacios son bastante importantes y sobre todo hablar de estos temas que a veces tienen varios conflictos, hay varios malentendidos en torno a esto. Entonces creo que es un escenario muy interesante para compartir y la verdad estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted, profesora Natalie. Ahora quisiera que habláramos un poco de la genealogía de las luchas de la mujer y cómo éstas han devenido en una transformación de las instituciones sociales. ¿En qué arenas se han venido dando estas luchas y bajo qué preceptos? ¿Qué personas han logrado eh, sacar la bandera de la lucha de las mujeres a lo largo de distintos periodos históricos para que podamos empezar a hablar de feminismos como un concepto que ya se ha venido figurando, que ya es hecho explícito en nuestra sociedad contemporánea? Muchas gracias por la pregunta. Además que resulta ser muy interesante la pregunta en términos de que tú me dices hablar sobre una genealogía, ¿no? Y no hablar en términos de un proceso, ¿no? Que empieza en alguna parte y termina casi acabado ahora, ¿no? Sino realmente la genealogía nos permite ver es más o menos las emergencias, los sentidos, los acontecimientos que permitieron, digamos, llegar donde estamos ahorita, para bien o para mal, ¿no? Porque también tendríamos que discutir cuál es la situación actual de la condición del género femenino o de la mujer o de cómo construimos ese sujeto llamado mujer. Entonces, para hacer esa genealogía o para hablar de esos acontecimientos que se han venido presentando a lo largo de la historia, uno podría remontarse a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia clásica, en la tragedia, que es tan importante para la cultura, uno ya ve cosas muy interesantes, como por ejemplo Antígona, ¿cierto? Que es aquella que digamos, pone la fisis por encima de la nomos en defensa de su hermano. Sí, y que ahí ya uno puede encontrar cosas muy interesantes respecto de la rebelión, ¿no? O de cómo una mujer se enfrenta al tirano. Pero también encontramos si se quiere, la bruja Medea, ¿no? La conocedora de pócimas, ¿no? De venenos, la conocedora de venenos. Y además es una figura muy interesante porque además le tienen miedo, ¿no? Es una mujer que hace cosas y que es temida, digamos, por los otros y que además es recibida en la democracia después de haber matado a un montón de personas, entre ellos a sus hijos, y que a pesar de eso la reciben en la democracia ateniense, ¿no? Digamos que hay mujeres muy interesantes con las que uno puede pensar y discutir en la tragedia, al igual que en la comedia, ¿no? Pensemos
en Lisístrata, Asamblea de Mujeres. En el mismo Platón, en el banquete, uno encuentra algo muy interesante, y es que es una mujer la que le dice a Sócrates qué es el amor, ¿no? Y Sócrates va a narrar eso que le dice una mujer de qué es el amor. Y en la época medieval encontramos a Christine de Pizan, ¿no? Una mujer bastante interesante con un texto fundamental. Creo que ese texto es importante porque con el texto La ciudad de las damas, donde uno encuentra una genealogía también de la condición de la mujer, digamos, cómo la mujer representa varios elementos importantes a través de la historia, hace denuncia la condición de la mujer en que se encuentra en ese momento, y además tiene un proyecto político en La ciudad de las damas. Es un texto realmente muy interesante. Otras mujeres como Mary Wollstonecraft, donde vamos a tener la importancia de la educación, ¿no? Las mujeres se encuentran en esa condición de desigualdad y los hombres ven en las mujeres la desigualdad justamente porque no tienen el acceso a la educación que tienen los hombres, y desde ahí, digamos, radican las desigualdades. Y todas estas pequeñas cosas y todos estos pequeños sentidos, digamos, que van a manifestarse o van a tener una importancia ya en el siglo XIX, siglo XX, con posterioridad a la época de la Ilustración. Digamos que se entiende más o menos que el feminismo ha sido como la hija rebelde de la Ilustración, ¿no? Es una frase muy famosa de una filósofa feminista española, y que acá, digamos, van a empezar a desprenderse como tal las olas del feminismo, ¿sí? Y esto se da desde acá porque es donde el feminismo comienza a hacerse masivo, donde la lucha de las mujeres comienza a verse de una manera mucho más masiva, pero no hay que desconocer esos orígenes o esa tradición clásica de las luchas de las mujeres. Pero es en el siglo XIX donde vamos a encontrar una ola masiva, ¿no? Que se representa o que surge, o que tiene un texto muy interesante en 1848 con el texto de la Declaración de Seneca Falls, o la Declaración de Sentimientos, que se da en Estados Unidos a partir de una necesidad de comprender una demanda a propósito de las condiciones de la mujer. Eso estaba sucediendo en Estados Unidos, pero también había movimientos feministas ya en la Inglaterra, ¿sí? O que también había movimientos en Francia o en América Latina, ¿no? Donde cada uno va a empezar a aportar sus granitos de arena. Y ahí sí se va a ir construyendo, digamos, como la primera ola del feminismo a partir de una demanda muy específica que tiene que ver con el voto de la mujer. Este feminismo se desarrolla principalmente en el feminismo liberal, que va a dialogar con el Estado, ¿sí? Y que va a tener esas demandas dispuestas o dadas a partir del Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que los feminismos han sido muchos, ¿no? Y que en este momento, por ejemplo, para el siglo XIX tenemos las feministas anarquistas, las feministas socialistas, las feministas socialistas pansimonianas, las feministas socialistas marxistas, bueno, y un sinfín ya, digamos, de matices del feminismo. Y ahí vamos entrando en cada una de las olas en el momento en el que va emergiendo o se va desarrollando el feminismo. Quisiera que nos hablara un poco más sobre todas estas luchas que ya se venían dando a partir del siglo XIX, donde ya la necesidad de un reconocimiento de la mujer ya se había venido dando desde la primera ola del feminismo, desde la misma conceptualización de la palabra feminismo, y cómo pues ciertas autoras y ciertos autores han venido creando todo esto que conocemos hoy en día de los feminismos. Digamos que eso es muy interesante la pregunta que haces, porque esto nos permite explicar una cosa, y es que la condición de la desigualdad de las mujeres siempre ha estado sustentado en un modelo social, ¿sí? Digamos, históricamente, por ejemplo, Elsa Dorlin hace una genealogía sobre esa categoría de sexo, y ella muestra cómo, digamos, a partir de la construcción de los humores, ¿sí? Se determinaba el humor masculino y el humor femenino, ¿no? El humor masculino asociándolo con el calor, y el humor femenino asociándolo con el frío, y de allí, digamos, que se entendía, ¿no? Que la mujer, a partir de ese humor frío,
húmedo, pues no era capaz de llegar a esa perfección del cuerpo que era el cuerpo masculino, ¿sí? Y a partir, digamos, de esa comprensión, se empezaba a generar la desigualdad, o se comenzó a generar la desigualdad entre la mujer y el hombre, ¿no? A propósito de justificaciones y fundamentaciones sociales y religiosas. ¿Sí? Y entre otras cosas, digamos que, por ejemplo, en la religión vemos como Eva, ¿sí? Es la tentadora, la que va a pervertir, digamos, el hombre, ¿no? Y en este texto también, por ejemplo, de Christine de Pizan, uno ve cuáles son los argumentos que se presentaban para sustentar o fundamentar la desigualdad de la mujer. Y en general son fundamentos más que todos sociales y religiosos. Entonces, bajo este fundamento siempre se consideró o se le asignó a la mujer un determinado rol dentro de la sociedad, además de estar en vigilancia constante por parte de sus padres, por parte de sus esposos, y realmente resultaba ser muy difícil ser una mujer porque tenía que reunir ciertas condiciones, tenía que hacer ciertas cosas o generar ciertas expectativas, porque si no prácticamente quedaba desamparada y digamos, dada para la muerte, para la violación o bueno, entre otras cosas. Dentro de la Edad Media, bueno, vamos a encontrar varias cosas muy interesantes, ¿no? La misma Juana de Arco es un ejemplo de cómo hay una resistencia también hacia la determinación de un rol específico dado por la sociedad, ¿no? Y Christine de Pizan justamente es la que hace como una biografía, la primera biografía de Juana de Arco, y muestra todo estas cosas. Y ya dentro de la Edad Media había una discusión sobre la condición de la mujer, ¿no? Sobre esta condición de la mujer y es la necesidad de superar, entre otras cosas, esa desigualdad. Y había, por supuesto, como era una discusión, había quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Pero básicamente esa desigualdad se justificaba en el temor, ¿no? Dice Christine de Pizan, o en la envidia que los hombres le tienen a las mujeres de su perfecta de condición o de su perfecta naturaleza, ¿sí? Y esto es realmente muy interesante porque, por ejemplo, uno puede ver en ciertos estados patriarcales cómo la mujer tiene demasiado, es decir, cómo el hombre entiende que la mujer tiene demasiados poderes, ¿cierto? La mujer madre, la mujer hermosa y al mismo tiempo la amante, pero al mismo tiempo la conocedora y la prostituta, entre otras cosas, y la cuidadora, ¿no? Y como un estado patriarcal lo que hace es dividir esas determinaciones de la mujer, ¿no? Por una parte la prostituta, por otra parte la cuidadora, sí, y por otra parte la mujer que cría a los hijos, porque todo eso junto es demasiado poder. Entonces, bueno, hay como una necesidad de separar esos roles para justamente controlar dentro de un estado patriarcal o dentro de una sociedad patriarcal más bien. Ya que menciona esta división entre los conceptos de sexo y género como construcción social, quisiera pues que dirigiéramos un poco la discusión hacia todos estos rompimientos que se dan ya para entender el género y los feminismos no como todo bajo un término que está dado en una sombrilla conceptual que lo retiene todo. Quisiera que habláramos un poco también sobre estos rompimientos que se han dado aquí, sobre cómo se han dado estos nuevos feminismos en oposición a todo lo que entendemos de este feminismo liberal que simplemente se oponía al concepto, a la idea vaga un poco del machismo. Vemos que a partir de la Revolución Francesa hay una conciencia muy importante y es que la mujer fue utilizada para la revolución, pero cuando fueron a dar derechos, pues a la mujer no se le dio nada, ¿no? Hollande de Gush tiene en el texto que traduce de la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer a femenino de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, no, perdón, ella escribe en esa declaración que despertáis mujer, ¿no? Te han engañado
te han utilizado para la revolución y ahora no van a reconocer tus derechos. Digamos que ahí ya hay una conciencia puntual de que la mujer tiene que luchar por sus derechos porque automáticamente no van a dar esto gratis, ¿no? Y esto es supremamente interesante porque digamos, una mujer que luchaba por los derechos de la mujer dentro de esta época le pregunta a los jueces franceses que qué se entiende por esto de los derechos de los franceses. Y el juez le responde, cuando hablamos de los franceses, lo hablamos en sentido literal de la palabra, ¿no? No nos referimos en ningún caso a las mujeres. Entonces ya hay una conciencia clara de que esto toca, digamos, lucharlo, y no solamente al interior de los estados, sino también al interior de otros movimientos como el socialismo, ¿no? Donde en general, y todavía uno siente eso, que las causas y que las luchas deben ser primero estas, las luchas por la igualdad, o las luchas por la redistribución, como se conocen, y después vendrán otras luchas menos importantes, como son las luchas de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí ya hay una conciencia de esa necesidad. Más hacia el siglo XIX, vamos a ver muchos movimientos, y estos movimientos van a presentarse de manera distinta en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Sí, hay algo que tú decías muy interesante que tiene que ver con esta idea de que la mujer ha luchado pacíficamente. Sí y no, o sea, sí y no, parcialmente. Hay algo que a mí me parece determinante en todo esto, y es que la mujer en general, digamos, la mujer que se enfrenta, digamos, a las luchas, siempre va a encontrar un sentimiento bastante, digamos, se va a encontrar siempre cruzada por los sentimientos de sus hijos, los sentimientos de sus padres, sí, es, digamos, ese sentido, digamos, de estar con y dentro de los otros, va a estar atravesada necesariamente, digamos, en la condición de la mujer, y puede que esto suene un poquito a estereotipo, o no quiero que esto se convierta en un estereotipo, sino que cuando uno ve, por ejemplo, este tipo de luchas de las mujeres, eso es una cuestión importante que hay que pensar, que no hay que dejar de omitir, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hay una división de las sufragistas, porque habían unas sufragistas que no estaban de acuerdo con ciertas acciones que tomaban, digamos, otro movimiento de las sufragistas que vemos y que, digamos, se han convertido en íconos, como por ejemplo poner ciertas bombas en lugares en donde llamaran la atención, ¿no? Sabotear los discursos públicos, bueno, y entonces ciertas cosas que las otras consideraban que eran violencias. A pesar de eso, a pesar, digamos, de que hacían ese tipo de alteraciones al orden público, la premisa siempre era que no debería causarse ninguna muerte, ¿no? Entonces eso fue, digamos, siempre como un principio, a pesar de que de alguna manera se hacían acciones un tanto violentas. ¿Sí? Sin embargo, estas lógicas jamás se van a encontrar en la justificación o fundamentación de la muerte del otro. Creo que eso el feminismo o las luchas de las mujeres no lo puede aceptar, justamente por esta necesidad de pensar la vida más allá de la guerra, o pensar la vida más allá de la violencia. Y entonces en el siglo XIX vamos a encontrar en general, digamos, un feminismo liberal que lucha por el voto de la mujer, un feminismo socialista que lucha por las igualdades de las mujeres en términos laborales, y aquí vamos a encontrar un principio fundamental en el derecho que es igual trabajo, igual salario, ¿sí? Es una lucha del feminismo. La conciliación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, digamos que aquí las feministas socialistas van a estar, digamos, en esa constante lucha y discusión, las anarquistas, ¿no? Y esto, bueno, va a tener una pausa, o se entiende que va a haber una pausa en las guerras mundiales, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque digamos que lo que pasa acá es una necesidad por proteger, digamos, de alguna manera las distintas nacionalidades, pero que eso se va a empezar a retomar hasta finales del siglo, digamos, a terminar la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a encontrar un texto súper importante, que es el texto de Simone de Beauvoir, que es El segundo sexo. Ella tiene una frase ahí que ella dice, después de hacer todo un recorrido, y además es una clase, una píldora filosófica, dirían por ahí, después de haber hecho un recorrido Simone de Beauvoir por la historia, la mitología, etcétera, ella comienza el segundo tomo diciendo, no nací mujer, se llega a serlo. Y aquí ya vemos una distinción, o empezamos a ver una separación entre sexo y género.
Esta categoría de sexo y género viene de la medicina. Son los médicos, a partir de unos experimentos que se realizaron con unos gemelos, en el que uno por error médico se le quitaron un pene, le quitaron el pene, y el problema era si era más fácil que lo educaran como una niña, le reconstruyeran, lo educaran como una niña, o que siguiera viviendo como un hombre sin pene, ¿no? Y entonces, digamos que a partir de esos experimentos se logró separar la categoría sexo y género, y entonces comenzaron a tener dos dimensiones distintas, y aquí, digamos, en estas luchas del siglo XX, van a estar atravesadas y determinadas por esa categoría del concepto de género, y que va a permitir reflexionar acerca de la condición de la mujer. Bien, y ahora que hablamos no únicamente del feminismo y de un concepto de género, sino que ya comenzamos a ver en la discusión toda esta diferenciación semántica entre lo que significa el concepto de sexo y lo que significa el género, ya como construcción social, o más bien ambos como construcciones sociales. ¿Qué autores nos podría indicar usted que hablan de esta discusión de sexo y género? Igualmente, pues ya que hablamos de feminismos marxistas, feminismos anarquistas, liberales, ecofeminismos, todas estas divisiones discursivas del feminismo, que ya no permitiría hablar únicamente de una manera singular del feminismo, sino que estamos hablando de feminismos que tienen probablemente sus divergencias entre sí, divergencias teóricas, lugares de enunciación que pueden tener, por ejemplo, el black feminism en comparación a otros tipos de feminismo, el feminismo queer. Quisiera que nos hablara un poco de esto, de cómo se va desarrollando esto o qué puntos de partida podríamos tener para esto, pues entendiendo ya que se empezó a hablar de una manera más explícita del feminismo a partir del siglo XIX, y pues de todos estos cambios que ya venían gestándose a raíz de probablemente una invisibilización que no debió ocurrir cuando estábamos hablando de la emancipación de los derechos humanos, que debieron ser humanos más que considerarlos como los derechos del hombre. Quisiera que nos hablara un poco más de esto y de toda esa heterogeneidad conceptual que se fue creando en el feminismo. Bueno, muy interesante. Yo creo que podemos hablar un poco de las dos cosas. Todo lo que venía del siglo XIX, las anarquistas, los feministas marxistas, las liberales, van a tener por supuesto, un matiz o una cuestión muy interesante en el siglo XIX, pero ya no se va a ver eso, ¿sí? Lo que vamos a tener en el siglo XIX es principalmente una lucha por la redistribución, por el reconocimiento, si se quiere. Y en eso entonces van a abrirse muchos matices de los feminismos, ¿sí? Alejándose un poco del feminismo liberal, porque, por ejemplo, en palabras de Nancy Fraser, el feminismo liberal traicionó a las mujeres porque pensó solamente una única forma de ser mujer, ¿no? La necesidad de las mujeres burguesas que tenían que salir a trabajar, etcétera. Y en efecto, digamos, buscando resultados en términos de que más mujeres llegaran al poder, etcétera, pero esto solamente se da a costa a partir del trabajo de las mujeres pobres, migrantes, negras, y entonces no volteó los ojos hacia allá, o si los voltea, los hace en forma o de una manera de precarización, ¿no? Como son los mínimos. Entonces, digamos que a partir de ahí, de esa traición del feminismo liberal hacia las mujeres, se empiezan a abrir varias olas, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, el marxismo va a tener un impacto muy fundamental en la construcción del feminismo radical, ¿sí? En los Estados Unidos principalmente, o digamos la condición de ser negra, ¿sí? En los años 60 en los Estados Unidos va a apartarse un poco de estas lógicas liberales y también de las radicales, ¿no? Y vamos a conocer el Black Feminism, aunque ya en el siglo XIX estaba esta separación de las mujeres blancas en los Estados Unidos y las mujeres negras. Sin embargo, ya se conceptualiza, ¿no? A partir de esta idea del Black Feminism. Y vamos a tener, por ejemplo, las feministas decoloniales o postcoloniales que piensan la condición entonces de las mujeres indígenas o de las mujeres
de lo que se llamó en un momento el tercer mundo, ¿no? Y que por supuesto que son historias, lógicas, estructuras de poder totalmente distintas a las que podrían estar las mujeres blancas, heterosexuales, ¿sí? De burguesas, si se quiere, o trabajadoras, ¿no? Y que van a ver otras dimensiones de la mujer. Y esto es muy interesante del feminismo, porque el feminismo no solamente hay un único sujeto político, ¿no? Como sería el sujeto político del socialismo, que es el trabajador, sino que aquí lo que vamos a tener son mujeres pobres, negras, migrantes, atravesadas por un sinfín de categorías transgénero, transexuales, ¿sí? Atravesadas por varias categorías que hacen de su condición difíciles, ¿no? Que hacen de sus condiciones, que las ponen en lógicas de poder muy complejas y que por lo tanto ese cuerpo se ve desposeído de derechos y sujeto a discriminación y a vulneración. Entonces ahí ya empieza a verse todas esas raíces de los feminismos y que van a cuestionar todos los problemas, y a veces vamos a encontrar hasta respuestas disímiles respecto de puntos concretos, ¿no? Frente al aborto, las liberales van a decir algo, las radicales algo, y se oponen, ¿no? Frente a la prostitución lo mismo, por ejemplo, frente al comercio de la pornografía, etcétera, van a tener posiciones bastante distintas, y así también va a pasar con el concepto de género. Y entonces tenemos feministas, ¿sí? Por ejemplo, el ecofeminismo el ecofeminismo esencialista tiende a pensar que la mujer es igual a un sistema reproductivo, ¿no? O hay ciertos feminismos esencialistas que tienden a pensar que la condición física de un cuerpo, como son los genitales, los cromosomas y todo esto, van a determinar entonces si es hombre o mujer, ¿no? Y ahí vamos a encontrar cómo se determinan el sexo y el género. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, las feministas más constructivistas de la sociología, que lograron, digamos, acaparar estos conceptos que provienen de la medicina, el sexo y el género, para lograr hacer una ruptura completa entre la categoría sexo, que simplemente se remite a las condiciones físicas, y la categoría género, que entiende que las mujeres y que el concepto de mujer y que el concepto de hombre es un concepto de construcción social, o que se construye a partir de las prácticas sociales de una determinada sociedad, y que no es lo mismo ser una mujer en Argentina, que en África, que en los Estados Unidos, que en una comunidad indígena en Colombia, y que esas categorías de lo femenino y esas categorías de lo masculino se construyen socialmente. Sin embargo, por ejemplo, otras feministas como Judy Butler van a discutir con estas dos teorías, porque consideran que tanto la naturaleza, en el caso de las esencialistas, como en el caso de las más constructivistas, van a considerar al género como una suerte de destino, ¿no? O bien sea el destino por la naturaleza, o bien sea el destino por la sociedad. Si la sociedad dice que esto es lo masculino, entonces no hay pierde, entonces va a haber una suerte de destino también en lo social. Y entonces Judy Butler va a decir, no, el sexo es performativo, ¿no? Se dice en principio de qué es, de qué va a ser uno, ¿no? Lo dice el médico con un acto performativo del habla, pero a lo largo de la vida uno va construyendo eso a partir de decisiones, ¿sí? Si se sigue vistiendo así o si cambia, ¿no? Y entonces hay una apertura a la libertad muy interesante, y que viene a reivindicar, por ejemplo, todo el feminismo queer. Y también, por ejemplo, distinto la comprensión del género van a ser las cyberfeministas, ¿no? Que van a entender esta unión entre tecnología y género, y que ya no es posible esa distinción, por eso somos cyborgs ahora, y entonces habría que comprender el género a partir de esa conexión que hay también con la tecnología. Y esto, bueno, estas dos, tanto el feminismo queer como el feminismo cyborg, es una crítica muy interesante a los feminismos esencialistas y constructivistas, porque digamos que ellas dicen que atraviesan los cuerpos de los géneros que están ahí
en lo difícil de comprender, ¿no? En lo que no es una cosa ni el otro, bien sea por nacimiento en los intersexuales, por ejemplo, o bien sea en las personas que por la identidad no se sienten identificadas con un género en concreto y atraviesan esos cuerpos bajo prácticas médicas, psiquiatras, etcétera, y que los acomodan a dos únicas formas de ser, que sería hombre y mujer. Entonces estos feminismos tienden más bien a romper con estas dualidades para identificarnos de otras maneras mucho más libres y mucho más acordes a lo que somos. Y con esto llegamos al final de este programa. Queremos agradecer a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hizo posible este espacio. Igualmente a la profesora Natalie Niño por su participación en este programa Palabrando con Sofía en su versión audiovisual. Recuerden, este es un espacio auspiciado por el programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Esta emisión fue realizada por el Semillero de Investigación Ethos. Los acompañó en esta ocasión Jonathan Delgado. Muchas gracias. La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día de algún modo no tiene precedentes y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger. Esto es Palabreando con Sofía.